privacidad. Evidentemente la televisión invade nuestra casa, el internet, el computador invade nuestra habitación, nuestra alcoba, pero no me parece un elemento tan preocupante como más bien la manipulación general del deseo en función de la reproducción a escala ampliada del capitalismo, ¿no? Y no lo digo con ello limitante, por supuesto, porque, como digo, no creo en liberaciones colectivas. Ahora, en cuanto a la pregunta de las perversiones, es la más difícil, diría yo, y me pregunto si es un verdadero problema desde las ciencias humanas. Es decir, Bersón, junto con Spinoza, yo diría que son los filósofos que más se plantean, y Kant, por supuesto, cómo plantear un problema. Si el problema está mal planteado, pues no tiene solución. Entonces, a la pregunta de qué siente un necrofílico, ¿sí? Un gerontofílico, un zoofílico, pues es muy difícil, porque la función en sí tiene una característica, es que no puede ser expresada en lenguaje lógico o estructurado de la tradición occidental. Es decir, yo imagino que ustedes piensan inmediatamente en Colombia, por ejemplo, en el caso de Garavito, que ha sido tan debatido, tan popularizado por los canales Discovery. ¿Qué tipo de función y qué fuerza tiene que tener la función para que el individuo se empiece a repetir y a iterar el mismo acto? En el caso del asesinato y la violación de los niños, ¿no? Hay toda una patología. De la manera más fácil, de la manera más sencilla, y posando de ser periodismo, sería decir, sencillamente eso es producto de la alienación de la sociedad capitalista. Pero eso no es decir nada, es tradicional. Para nosotros, curiosamente, cuando comencé diciendo con Spinoza, no sabemos lo que puede un cuerpo, es que evidentemente todavía no sabemos lo que puede un cuerpo. Y en dónde, ante determinadas situaciones, presiones, etc., un individuo, ¿sí?, que goza de santidad a propósito del problema de santidad, mediante el marketing, y sabe muy crónico de cosas, la sabe señalar, ya lo dijo Fabián, la categoría de santo en un momento dado. No sabemos en qué momento un pequeño burgués, sano entre comillas, bondadoso también entre comillas, se puede convertir en un monstruo. No sabemos hasta qué punto ese yo, esa multiplicidad de ellos que conforman mi identidad, mi pasajera identidad, mi inestable identidad, hasta qué punto puede hacer surgir ese monstruo dando las determinadas condiciones. Pero sobre todo he procesado un poco por una razón, es que tantos años de dominación metafísica, tantos años de Dios, no en el sentido de la iglesia, sino en el sentido más amplio, nos ha impedido saber qué es el cuerpo, porque estábamos dedicados a lo trascendente, a lo terreno, etcétera, etcétera. Pero, curiosamente, con los desarrollos científicos contemporáneos, la ingeniería genética, la microbiología, etcétera, se están tratando de dar respuestas que así sean cientificistas, se pueden incorporar a un pensamiento no moralista, pero sí filosófico, para actuar de otra manera frente a nuestros propios cuerpos. Y ya pues paro allí sencillamente, porque me parece que el tema indudablemente se presta para ampliar, desarrollar. Fabián nada más y tocar una serie de aspectos, yo quise ser muy global y tocar aspectos globales, es cierto, pero también aspectos muy interesantes y aspectos de discusión. Pero, por ejemplo, noten ustedes que en Fabián es muy clara la relación, más que entre la prohibición, entre la mirada y la economía de la mirada, uno de los problemas que no la terminología, ¿cierto? Y el erotismo. Entonces, lo que se pregunta sobre el cuadro, pues indudablemente la pregunta alrededor de la pintura y del valor, y en general de toda la historia de la pintura, en la Edad Media, luego en el Renacimiento, se podría adaptar esa analogía, pero todavía lo dice yo creo que en un sentido más metafórico, cuando dice que la mirada no ve, sino determinado lugar, determinado fragmento. Incluso habría que pensar en el Bosco como caso excepcional, que no hemos estado hoy. La obra del Bosco es algo así bellísimamente perverso, para la época, para el siglo XV. Pero yo creo que no es tanto entrenar la mirada para aprender a ver una pintura a propósito del arte, sino evidentemente las cosas están acá, es lo que se quiere decir. Yo diría que es a propósito de los canales que hay con la clínica del centro del mundo. Cuando este libro trata de la muerte, trata del espacio, trata de la mirada. Es que precisamente la dinámica de la mirada, que eso lo han tratado tratadistas del arte, como antes
y las tragedias del poder. En una sociedad, el poder o las relaciones de poder hacen ver solo aquello que le conviene a una determinada correlación de fuerzas. Y evidentemente, así otros elementos estén puestos en la nariz frente a los ojos de los individuos, pues no se ven, porque la formación, en este caso tenemos otra vez el pliegue, la subjetividad, permite que el individuo sea sensible a tal o cual situación de uso, en el caso de la imagen. ¿Qué estoy diciendo? Que el cuerpo se construye, y con eso sí termino, el cuerpo se construye, y por eso nosotros los contemporáneos tomamos esa expresión como una expresión revolucionaria, se toma como línea de fuga del cuerpo, si no hablamos en oposición al cuerpo organizado. O sea, nuestro cuerpo no es un cuerpo libre, natural, con una esencia, sino que en cada momento la sociedad, la iglesia en su momento, las formas feudales, los códigos romanos, y en este momento el postcapitalismo que se ha llamado salvaje construye cuerpos, ya sea que sea el cuerpo metalero, el cuerpo tras, el cuerpo punk, como se quiera, incluso cuando se habla de términos que el moderador hablaba del arte en cierto modo encima sobre el cuerpo y el cuerpo mutilado, el cuerpo tatuado, etc. Es un cuerpo construido y es un producto social. Y en últimas, el deseo se encarna en los cuerpos. O sea, podemos hablar abstractamente del deseo, que no es necesariamente el erotismo, no se debe confundir el deseo con el erotismo. El erotismo es una de las expresiones del deseo, pero el deseo en sí no existe, sino que se encarna, ¿sí? se manifiesta, se expresa no solo en los cuerpos, sino en la circulación social en su conjunto. Entonces, el erotismo, por supuesto, en cada época tendrá una manifestación distinta. Y aquello que se oculta a la mirada, pues que esto es una economía de la mirada, de la que ha hablado el profesor Fabián, pues en cada época es algo diferente. Pero no se trata de ser sagaz, pues tampoco así, de una manera maniquea, de tomar distancia frente al cuadro o una escultura y descubrir aquello que todo lo que la sociedad ha ocultado, sino al contrario, yo diría que muy bien. El productor del arte, en este caso el artista, el novelista, el danzarín, el místico, por ejemplo, produce cuerpos, ¿sí? Produce corporeidades, si se quiere, que también son líneas de ayuda y en ese sentido son revolucionarias. Y revolucionarias, para tomar una expresión que es muy nueva del siglo XIX, en el sentido de que abren nuevas perspectivas y en cierto modo dan libertades hacia el ser humano. En ese momento mi posición frente al estético del erotismo se convierte también en una posición estética. ¿Sí? Y pienso en ese grupo penúltimo, o cuando habla de la ética de ocuparse del Instituto de su historia de la sexualidad como una práctica de libertad. Pero también en qué medida, a propósito de la pregunta del necrofílico, el sádico, el desmembrador, de Colombia, pues sabemos que podemos hablar de desmembradores cuando en cada tacita de café hay un trozo de ropa y todo lo que se implica en eso, ustedes con los descuartizamientos y los ejercicios que se han hecho con machete, con sierra eléctrica. Pues Colombia en eso pues, tiene como derecho a una maestría, a un doctorado en ciertas zonas del país, el cuerpo desmembrado, etc. Pues esa no es una forma de construir cuerpos, sino todo lo contrario, es una forma de eliminar, de destrozar los cuerpos, de mutilarlos. Y eso explica un poco, yo diría, una expresión casi oscura de Nietzsche cuando dice ver la ciencia desde la óptica del arte y el arte desde la óptica de la vida. Yo diría que si hablamos de erotismo, de sexualidad libre, etc., no es un choque de la familia burguesa, por supuesto, habría que decir, es desde la óptica de la vida. O sea, porque, mire, lo cito porque sé que un estudiante que presentó una tesis de maestría en la Javeriana, no sé si fue la influencia jesuítica, diciendo cosas que me parecen bárbaras, tan terribles como decir que la niña anoréxica bulímica es revolucionaria que está estableciendo una línea de cura. Eso es una definición. De la misma manera, pues,